El billete de $2. Una historia de crimen real. Cuando encontraron su cuerpo, llevaba puesto un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas no es la ropa que elige alguien que planea quitarse la vida, pero eso fue exactamente lo que dijeron las autoridades. Suicidio. A pesar de que no había huellas en el arma, a pesar de que la bala entró por la parte trasera de su cabeza, a pesar del billete de $2 clavado en su ropa interior, con 7 nombres en español que nadie ha podido explicar. Charles C. Morgan, Tucson, Arizona, 1977. Nadie ha sido declarado culpable de su muerte. El caso sigue abierto. Su nombre era Charles Morgan, 39 años. Dueño de una compañía de depósitos en garantía en Tucson, un exitoso hombre de negocios con esposa, 4 hijas y una vida aparentemente ordinaria, pero en la Arizona de los años 70, las cosas raramente eran lo que parecían. Tucson se había convertido en un destino de elección para los sindicatos del crimen organizado que llegaban desde Nueva York y Chicago. Las leyes estatales permitían comprar propiedades a través de cuentas fiduciarias numeradas, lo que significaba que un mafioso podía adquirir bienes raíces sin que su nombre apareciera en ningún documento público. Para hacer eso, necesitabas una compañía de depósitos en garantía. Morgan tenía una, y aparentemente tenía clientes muy peligrosos. Entre sus clientes se encontraba la familia Bonanno, la misma familia que dominaba el crimen organizado en el sur de Arizona. Morgan facilitaba las transacciones, firmaba los documentos, movía el dinero. Según investigadores posteriores, entre 1973 y su muerte en 1977, Morgan había estado involucrado en la transferencia de cientos de millones de dólares en oro y platino a través de su empresa de depósitos en garantía. También había comenzado a hablar con las autoridades. El 22 de marzo de 1977, Morgan dejó a sus hijas en la escuela, condujo hacia su oficina y desapareció. 3 días después, a las 2 de la mañana, apareció en su casa. Estaba aterrorizado, magullado. Tenía esposas de plástico en las muñecas y en el tobillo. Le faltaba un zapato, señalaba su garganta. No podía hablar. Su esposa Ruth le dio papel y bolígrafo. Escribió que lo habían secuestrado, que habían pintado su garganta con una droga alucinógena que podría destruir su sistema nervioso si hablaba, que le habían quitado su identificación del servicio secreto, porque según escribió, había estado trabajando como agente encubierto del Departamento del Tesoro durante los últimos 2 años. Ruth quiso llamar a la policía, a un médico. Morgan se lo impidió. Dijo que si lo hacía, toda la familia estaría en peligro. Lo cuidó en casa hasta que recuperó la voz. Y cuando habló, lo que dijo fue aún más inquietante. Tenía información sobre políticos, empresarios y funcionarios del gobierno que podría destruir carreras enteras. Información sobre actividades ilegales en ambos lados de la frontera entre Arizona y México. Había testificado en una investigación estatal secreta. Alguien lo sabía. 2 meses después de su primer desaparición, el 7 de junio de 1977, Morgan desapareció de nuevo. Esta vez, su esposa recibió una llamada telefónica 9 días después. Una voz de mujer desconocida leyó en voz alta un versículo de la Biblia, Eclesiastés, capítulo 12, y colgó. 2 días después, encontraron el cuerpo de Charles Morgan en el desierto, a 40 millas al oeste de Tucson, junto a su Mercury Cougar. Había sido disparado en la parte trasera de la cabeza con su propio revólver calibre .357 Magnum. El arma estaba junto a su cuerpo, sin huellas dactilares. Morgan era diestro. El residuo de pólvora se encontró en su mano izquierda. El ángulo del disparo hacía casi imposible que se lo hubiera infligido él mismo. Llevaba puesto un chaleco antibalas. En su cinturón había una hebilla que ocultaba un cuchillo.
En su auto, los investigadores encontraron una caché de municiones, varias armas, radios CB y uno de los dientes de Morgan envuelto en un pañuelo blanco. El auto había sido modificado con un interruptor secreto en el guardabarros que abría las puertas desde afuera, y dentro de la ropa interior de Morgan, clavado con un alfiler, había un billete de $2. En el frente del billete, 7 nombres en español, de la letra A a la G. Encima de los nombres, Eclesiastés 12, flechas señalando los versículos 1 al 8, el mismo pasaje que la mujer había recitado por teléfono a Ruth. En el reverso del billete, un mapa dibujado a mano de un área entre Tucson y México. El mapa señalaba hacia 2 pueblos, Robles Junction y Sala City, que en esa época tenían reputación de ser centros de contrabando en la frontera. También había un papel escrito por el propio Morgan con indicaciones para llegar al lugar donde fue encontrado su cuerpo, como si hubiera sabido que iba a morir allí. Como si alguien lo hubiera obligado a escribirlas antes. El departamento del sheriff del condado de Pima clasificó la muerte como suicidio. El médico forense la clasificó como muerte sin resolver. Eran 2 conclusiones distintas sobre el mismo cadáver. Antes de morir, Morgan había estado escondido en un motel en el lado oeste de Tucson durante más de una semana. Un conocido le dijo a los investigadores que Morgan estaba intentando reunir suficiente dinero en efectivo para comprar el contrato que había sobre su vida. 2 días después de que encontraran su cuerpo, una mujer llamó a Ruth Morgan. Se identificó solo como Ojos Verdes. Dijo que había conocido a Charles en un motel poco antes de su muerte, que él le había mostrado un maletín lleno de dinero en efectivo, que tenía un contrato puesto sobre él y planeaba usar ese dinero para librarse de él. El maletín nunca fue encontrado. Ojos Verdes nunca fue identificada. Sus hijas creen que su padre fue silenciado para proteger los intereses de personas poderosas. Mi padre tenía mucha información sobre personas aquí en Tucson que podría haber sido muy perjudicial, dijo su hija Megan. Había información sobre políticos, personas que todavía están vivas y que trabajan en nuestro gobierno. En 1990, el programa de televisión Unsolved Mysteries emitió un episodio sobre el caso Morgan. La línea de teléfono se llenó de llamadas. Un periodista llamado Don Devereux comenzó a investigar. Descubrió que el caso se extendía mucho más allá del crimen organizado local. Había conexiones con funcionarios del FBI, el Departamento del Tesoro, oficiales del gobierno vietnamita exiliados y posiblemente agentes de la CIA que utilizaban las redes de lavado de dinero para enriquecerse personalmente. Morgan había estado en el centro de todo eso y había empezado a hablar. 3 meses después de que emitiera el episodio de Unsolved Mysteries, otro hombre fue encontrado muerto en su auto en Phoenix. Bala detrás de la oreja izquierda, sin arma en la escena. Las autoridades lo declararon suicidio. Era diestro. La muerte nunca fue conectada oficialmente con el caso Morgan, pero el periodista que investigaba el caso recibió una advertencia. Él había sido el objetivo original. Charles Morgan lleva casi 50 años muerto. Nadie ha sido arrestado. El caso del departamento del sheriff permanece cerrado. Oficialmente, un suicidio. El médico forense lo tiene abierto. El billete de $2 sigue siendo un misterio. Los 7 nombres en español. El mapa entre Tucson y México. El versículo del Eclesiastés que una mujer desconocida leyó por teléfono a su viuda. Sus 4 hijas siguen vivas, siguen buscando respuestas. El desierto entre Tucson y la frontera mexicana sigue siendo el mismo desierto de 1977, y lo que pasó en él aquella noche de junio sigue sin tener nombre.